y tomen la hoja de mensaje para quienes están en la transmisión. Pues si están en las listas de difusión, ayer les enviamos la hoja de mensaje, la hoja de alabanza, el boletín. Si ustedes no lo tienen, pues solo necesitan escribir aquí en la transmisión, favor de enviarme cada 8 días la hoja de mensaje. Les va a servir porque primero pues van a poder seguir las lecturas bíblicas, pero también van a poder compartir con familiares y con amigos. Bueno, hay una razón especial por la que invité a Emanuel, uno de nuestros jóvenes, coordinador de ministerios de servicio en nuestra iglesia, a pesar de su juventud, a que orara, y es porque el mensaje de hoy tiene que ver con un tema que es un gran reto, un reto de toda la vida, que es remendar nuestras redes. Cuando veo a un joven como Emanuel, como el señor Ian, como la doctora, como Nat, como cada uno de estos jóvenes, Paco, Israel, todos ellos, pues pienso en redes nuevas, en redes fuertes, ¿verdad? Ellos son fuertes en fortaleza física, ellos son fuertes todavía en su capacidad intelectual, en sus emociones, pero de repente me toca ver a cada red, señorita Leti, ¿cómo está? Que la verdad yo digo, no, pues es una red que ya anduvo por muchos mares, ¿verdad? Y que ya anduvo pescando y luchando y se llenaba a veces de peces y jalaban la red. A veces pues no había peces, porque hay veces que el pato nada y hay veces que ni agua bebe. Proverbios 150:14, ¿verdad? Ahí está muy claro. Hay veces que de veras el pato nada. ¿Han tenido momentos así en su vida? De todo el sentido de la abundancia, no solo económica, sino de salud, también de ánimo, de esperanza. Ha habido épocas para todos nosotros muy bellas. Gracias a Dios por eso. Pero ha habido épocas, quizás, pues de, ya no diría yo de vacas flacas, porque una vaca por flaca que esté, pues tiene, ¿no? Por flaca que esté, pero a veces ya ni parece vaca de lo flaca, ¿o no es cierto? Momentos difíciles en la vida. Y a veces pensamos, hermanos, que todo eso lo tenemos en control. A veces pensamos que todo eso lo llevamos en control. Y un día Dios te sorprende. Fíjense que desde hace, pues, ya varias semanas, yo sabía, porque así se los hicimos saber, que hoy iba a predicar acerca de Jacobo el mayor. Nos quedan solamente 2 apóstoles. Jacobo el mayor, con el que hoy propiamente terminamos la vida de los apóstoles que hemos estado predicando domingo a domingo, y el apóstol San Pablo, que predicaremos el próximo domingo. Pero que bueno, bien tienen razón en decir, pero él no era de los 12, sí, pero fue el más grande, así que vamos a predicar el próximo domingo de la vida del apóstol Pablo. Pero hoy íbamos a concluir con Jacobo el mayor, el hermano del apóstol Juan. Y la verdad, yo andaba pidiendo a Dios discernimiento para ver qué iba a enfocar. Miren, algo que se puede enfocar en la vida de ese apóstol es que fue un hombre que tuvo privilegios incomparables. Él era llamado por el Señor Jesús en los momentos más especiales. Así lo vamos a leer en un momento. Dice la Biblia que cuando él se iba a transfigurar e iba a reunirse con Moisés y Elías, el Señor llamó a Pedro, a Juan, y entonces dijo: Jacobo, Jacobo, ven. Y fue Jacobo. Cuando él estuvo en Getsemaní, llamó solamente a Pedro, a Juan, y dijo:
y tú también, Jacobo, cuando fue a resucitar a la suegra de Pedro, a una niña también que había muerto, el Señor dijo: ven Pedro, Juan y tú, Jacobo. Y algo que me llama la atención es: ¿por qué siempre lo invitaba el Señor Jesús? ¿Por qué siempre lo convidaba? Incluso el apóstol Pablo, como vamos a ver, dice que el Señor, cuando resucitó, de manera especial se le presentó a Pedro. Eso lo entendemos todos, ¿verdad? Pero dice que de manera especial también se le presentó a Jacobo. ¿Por qué? Y hay una respuesta. Jacobo, algo que le gustó al Señor es que cuando lo conoció estaba remendando las redes. Tal vez para ustedes y para mí sea un dato pues secundario, ¿no? Pues estaba remendando las redes, pero es que alguien que remendaba sus redes era alguien que tenía esperanza, era alguien que reconocía su condición y era alguien que trabajaba por un futuro. Tres cosas: si tú remiendas tus redes, en primer lugar es porque tienes esperanzas. ¿Para qué remiendas las redes? Para seguir buscando peces, ¿cierto? Tienes esperanza de que aunque ayer no hubo pesca, mañana con la ayuda de Dios la habrá. Segundo, alguien que remienda sus redes también reconoce su condición, porque remendar las redes significa entender que las redes están rotas. Y la verdad, pues ya llega una edad en la que dices: pues pastor, míreme nomás, una red muy correteada, ¿no es cierto? Entonces, y la tercera razón por la que alguien remienda las redes es porque es alguien que trabaja para un futuro. No solamente lo anhela, no solamente dice: el Señor me va a ayudar, lo cual debemos hacer. No solamente dice: yo tengo fe, lo cual debemos decir. Es una persona que trabaja para el futuro, que opera para el futuro, que hace que las cosas, ¿cómo se dice?, sucedan. Exactamente. Eso le gustó al Señor. Léanlo conmigo. Es la primera lectura. El hombre que remendaba sus redes. San Mateo 4:21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Al Señor le gustó ver a Jacobo con su hermano Juan, con su papá, remendando sus redes. Al Señor le inspiró, como cuando ves a una persona trabajando con una condición difícil y sin embargo, ¿verdad?, aunque anciano, se acerca en el, ¿cómo le dicen en México?, en el crucero, en el semáforo, en la light, se acerca a limpiar tu coche, el parabrisas. ¿No es admirable? Porque hay otros, con mucho respeto, que pues piden, y se entiende, tienen una necesidad y piden ayuda. Pero hay quienes dicen: por lo menos te limpio el parabrisas. No es quizás un gran trabajo, pero yo no te estoy pidiendo que me des. Solo permíteme trabajar en algo que te va a beneficiar, porque la verdad ya traes el carrito que todo mundo le escribe: ya lávame, y entonces Él limpia tu parabrisas. Es admirable, es hermoso cuando ves a alguien así. Un día me tocó mirar en las calles del downtown, del centro de la Ciudad de México, a un joven que iba huyendo de la persecución de unos policías de estos que quitan a los vendedores ambulantes. Y este joven
ya libre de esa persecución, se paró en otra esquina, que era donde yo iba llegando. Bajó su lonita que traía ahí, donde traía unos como cinturones que vendía, y no había nadie comprando. El único, un servidor. Y él, mirando hacia la calle, gritaba: pásele, pásele, cinturones de mucha calidad, acérquense, acérquense. Eso nunca lo voy a olvidar. Para mí fue una inspiración. No había una sola persona. Fíjense, uno de los libros más impactantes de la humanidad se llama El hombre en busca de sentido, del doctor Viktor Frankl. Se ha editado más que cualquier libro. Pero cuando el doctor Viktor Frankl lo presentó, había 10 personas en el auditorio. Otro ejemplo, el bolero de Ravel, no el bolero de Raquel, esa es una película de Cantinflas, no, el bolero de Ravel, de Maurice Ravel, cuando se presentó, y no se los tarareo porque me cortan la transmisión, cuando se presentó el bolero de Ravel, la gente en protesta se salió del auditorio. En serio. Dejaron a Maurice Ravel dirigiendo su obra que iba a transformar la música. Y otro ejemplo, cuando Tchaikovsky presentó su concierto para piano número 1, el pianista le dijo: esto no podría ser llamado jamás un concierto. Ese pianista era Rubinstein, el más grande pianista, junto con Claudio Abbado, Lang Lang y Julio Vega. O sea, imagínense, ¿qué quiere decir? Que muchas veces te vas a enfrentar al rechazo, al fracaso, a que emprendes una cosa y no resulta, emprendes otra y nada, pero hay quienes remiendan sus redes. Y ahí están en la tarde con todo y el fracaso, amarrando sus redes para que el día de mañana, con la ayuda de Dios, vean la bendición del Señor. Eso gustó a Jesús, que remendaban sus redes. Así que yo podría predicar de Jacobo el mayor, el hecho de que fue un privilegiado y siempre lo invitaba el Señor Jesús a las grandes cosas. 2, podría predicar de Jacobo el mayor, que fue un hombre que remendaba sus redes. Pero hay una tercera razón, y esa es dolorosa. Jacobo el mayor murió en plena juventud. Hacía apenas poco tiempo que el Señor había resucitado y había ascendido a los cielos. Comenzaron los apóstoles a predicar, comenzaron a servir. Jacobo, se estima, no tendría ni siquiera 40 años. Fue apresado, igual que Pedro. Y siempre pensamos, cuando viene la desgracia, con la ayuda de Dios vamos a tener buenas noticias, ¿no es así? Sabemos de alguien que está enfermo. ¿Y qué esperamos? Que la mano bendita de Dios les sane. Hoy les pido su oración por Delia Torres y por Yolanda Rodríguez. Les pido, pero a veces no es como nosotros queríamos. Jacobo, a diferencia de Pedro, no fue libertado. Jacobo, ante el impacto de todos los demás apóstoles, fue asesinado a espada por Herodes. Poco tiempo después murió ese Herodes. Pero una de sus últimas maldades fue asesinar a Jacobo. Jacobo es el apóstol de Cristo que murió en juventud. Y yo les pregunto, ¿creen que el Señor no sabía que iba a morir
siendo joven? ¿Creen que el Señor no había planeado su vida? Dice el Salmo 116, 15, anótenlo ahí en sus hojas. Salmo 116, 15, dice que la muerte de los hijos de Dios es estimada a los ojos del Señor. ¿Saben qué significa? Que Dios tiene un tiempo. Así como las flores tienen diferente longevidad, y una rosa va a durar lo que dura una rosa, poquito más, poquito menos. Así como hay florecitas, dice la palabra de Dios, que un día son y a la mañana están secas, así Dios planeó la vida de cada uno de nosotros. Y la de Jacobo, el Señor la planeó breve. ¿Por qué? Yo no lo puedo saber. Nunca lo podremos saber. ¿Por qué murió en esa juventud? Un gran amigo, gran consiervo, fue y será siempre el pastor Rodolfo Bautista. Tuve el privilegio de llevarlo a las primeras lecturas de la Biblia, de los primeros autores. Fuimos a comprar sus primeros libros a una librería en Azcapotzalco, en la calle de Clavería. Me tocó acompañarlo en su noviazgo con Anita. Me tocó presentarlo en boda junto con Anita. Me tocó ordenarlo pastor. Me tocó enviarlo como pastor misionero a la primer misión de nuestra iglesia, la iglesia Getsemaní, hoy Armonía Familiar. Todo eso me permitió verlo. Lo que jamás me imaginé fue la noticia que recibimos hace poco tiempo. Roy había contagiado, y a diferencia de muchos, Roy no tuvo 7 días difíciles. Roy complicó. Roy murió. El pastor Juan Carlos Salvavera escribió un día un poema que decía aquellos tres, y se refería a Juan Carlos, a Roy y a mí. Éramos 3, siervos, amigos, inseparables. Si en esos días hubieran dicho quién de los 3 se irá primero con el Señor, ¿a quién creen que hubieran volteado a ver? Dejen de verme, porque luego lo hicieron. Exacto. Yo era el mayor por unos años, pero era mayor que ellos. ¿Qué es lo que siempre pensamos? Pues se va a ir primero, ¿no? Pero esos serán los planes de Dios. Y cuando son los planes de Dios, uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué Roy? Al frente de una iglesia llena de bendición, como es Armonía Familiar, en tiempos en que estaban sirviendo él y Anita con toda su alma. ¿Por qué? Pues Dios dispuso el tiempo de cada uno de nosotros. Y así el Señor, cuando los veía llegar a los apóstoles, él miraba a Jacobo, y el Señor sabía que eran 4 años. Ven, Jacobo, acompáñame. Y lo llevaba a esas grandes bendiciones. Y lo importante entonces es haber disfrutado, vivido y alcanzado todas las bendiciones del Señor. ¿Qué es lo que podría impedir que nosotros lo vivamos, lo disfrutemos y lo alcancemos? Las heridas que lastiman nuestro corazón. Yo les aseguro que si de hace tantos años, ¿cierto? Ya nos íbamos despidiendo.
Y en el automóvil él me mencionó una pequeña obra que comenzamos hace 40 años, él y yo, una iglesia. Yo entonces era un jovencito, imagínense, hace 40 años. Se dice que es una sorpresa porque algunos dicen, ¿pero qué tenía usted? ¿4 años? ¿5? No, un poquito más. Y entonces íbamos hablando, platicando de eso, y le dije, fíjate que yo respecto a eso, porque fue algo doloroso para él, para mí y para muchas personas, le digo, fíjate que yo respecto a eso, todavía tengo una wound, una herida. Y le digo, no, in fact, it is a scar. Le dije, en realidad, eso es una cicatriz, no una wound, no una herida. Me dijo, entonces es cicatriz. Sí, le digo. ¿Cuál es la diferencia entre una herida y una cicatriz? Por horrenda que sea el scar, la cicatriz, ¿qué ventaja tiene sobre la herida? Díganlo, por favor, médicos y doctoras aquí presentes. Que ya cerró. Entonces le dije, no es una herida, es un scar, es una cicatriz, nada más. Y voltea y me dice, qué bueno, Julio. Seguimos en el carro, llegamos a la calle donde vive el hermano, también muy querido, don David Pérez. Llegamos a la calle donde vive él, y en ese momento estaba un cordón que no dejaba pasar, me imagino por una escuela o algo, o no sé, pero estaba un cordón. Y entonces le digo, ¿aquí te dejo? Me dijo, sí, realmente vengo con David para que me lleve a la casa donde empezamos esa obra. Le digo, pues si quieres yo te llevo. Y todavía me insistió, no puedo ir con David, vamos a ir caminando por estas calles. Le dije, yo te llevo y te ahorro caminar por estas calles, porque ustedes como mexicanos están acostumbrados a los peligros, pero uno así como extranjero sí como que te siente raro, ¿no? Y entonces le dije, mira, yo te llevo. Dijo, está bien. Arranco el automóvil, doy vuelta en la calle, tuve que usar el Waze porque le digo, ya no me acuerdo. Me dijo, ¿no has pasado por aquí? Le dije, la verdad no. Creo que nunca he pasado desde entonces. Pero fíjense, tomé conciencia, nunca volví aquí en 40 años. Le digo, no había venido, Craig. Pues mucho tiempo, le digo, sí. Pero no hay problema, puse en el Waze la calle y el Waze pues me llevó. Y al llegar al lugar, hermanos, cuando entramos en la calle, se agolpaban recuerdos. La calle dejó de ser lo que era en este momento y comenzó a transformarse en lo que era hace 40 años. Entonces le dije, ya recuerdo, Craig. Nos estacionamos y le digo, aquí era. Y en ese momento, la scar, la cicatriz, no era scar. Era una herida. Les voy a contar por qué. Esa fue la primer misión que Dios me llamó a fundar. La primera iglesia. Yo tenía entonces 23 años. Y con todo mi corazón fui siguiendo la orden de mi pastor para comenzar una obra allí. Nos bajamos, Craig y yo, en una esquina. Nos fuimos en transporte público. ¿Cómo le llaman a esas vans?
combi, una combi. Ahí me fui en una combi. Y me acuerdo que llegamos, en realidad, nos bajamos así en la calle. Hicimos una oración, Craig y yo con 23 años. Y oramos. Y le dije, Craig, tú para allá, yo para acá. Las casas en esa zona apenas se estaban entregando. Entonces le dije, vamos puerta por puerta anunciando el Evangelio de Cristo. Dos solos, él y yo. Y él caminó para un lado y yo para el otro. Quedamos de vernos un tiempo después. No había celulares, no había nada de estas cosas, ¿sí? Entonces dijimos, relojes sí había, creo que sí. Bueno, pero si no, dijimos, al cuarto movimiento del sol. Tú mirar el sol y aquí mirarnos, Kimosabi, ¿no? Bueno, yo era el llanero solitario y él era toro, ¿no? No, no es cierto, yo hubiera sido toro. Fíjense nada más qué cosa. Bueno, total que nos separamos y él se fue por un lado y yo por otro. A la hora que nos reunimos, hermanos, nos abrazamos llorando. Habíamos encontrado, fíjense, una hermana en Cristo, nuestra hermana Graciela, ofreciendo su casa. Cuando llegamos allí, ella dijo, yo sabía que el Señor quería que abriera en esta casa que me están entregando una iglesia. Yo sabía que iba a venir alguien y que me iba a invitar a traer la palabra a esta casa. Así que, hermanos, esta es su casa. Aquí comenzamos. Yo había encontrado un siervo de Dios, un gran amigo que andaba retirado y lastimado y herido. Y dijo, no puedo creerlo. Me vine a esconder de Dios hasta estas tierras inhóspitas de Cuautitlán Izcalli. Dice, yo no sabía si irme a esconder a Siberia, al centro del África, o a Cuautitlán Izcalli. Pues porque ahí ni personas hay, ¿no? Y se vino a Cuautitlán Izcalli. Y ahí llegué yo y toqué a la puerta. Cuando abrió él, dice que miró mi Biblia, que traía en la mano, y dice que su primera intención fue cerrar. Sabía que Dios lo estaba buscando, dice, pero no pude. Y con razón cuando le dije, muy buenas tardes, mi nombre es Julio Vega, si me permite, quiero hablarle del amor de Dios. Que se me abraza llorando. Casado, porque se me vino así encima y me abrazó. Y bueno, pues ya llorando me dijo por qué lloraba. Bueno, eso fue el primer día. Y así comenzó, confirmado, a llevar la obra de Dios en ese lugar. Pero no. Mi sorpresa fue que invitaron a otra persona. Bueno, pues tampoco crean que en ese momento yo me sentí de manera egoísta, como, ¿por qué yo no? Yo dije, si es la voluntad de Dios, pues está bien. Pero comenzaron entonces problemas en esa congregación, hasta que todo el trabajo que habíamos hecho se hizo nada y desapareció. Y yo supuse que en mí solo estaba, qué tristeza. Me duele recordar eso. Cuando estuve allí hace 2 días, el viernes, con Craig Johnson, y cuando quise orar junto con él por las vivencias de aquellos años, la cicatriz no había cerrado. Y comencé a llorar
a mis 63 años, como si hubiera sido ayer. Y saben, en ese momento entendí que Dios nos llama a todos a remendar nuestras redes. Yo supuse que esa herida ya había sanado. Dios me llevó para decirme: si quieres disfrutar mis bendiciones, no lo vas a hacer con esa herida abierta. Pero espero que vean que no es una herida consciente. Si yo ahorita les dijera a cada uno de ustedes: hagan un inventario de las heridas que ustedes tienen en este momento, yo estoy seguro que algunos sí reconoceríamos: pastor, yo estoy lastimada por esto, yo estoy lastimado por esto. Yo sé que algunos sí identificaríamos dolores que llevamos en este momento, pero también estoy seguro que cometerían el mismo error que yo cometí el viernes cuando le dije a Craig Johnson: it is not a wound, it is only a scar. Esto no es una herida, esto es solamente una cicatriz. Yo miraba como cicatriz eso. Yo hubiera jurado que había ya cerrado, que yo ya no tenía dolor. Y apenas el Señor me puso en esa calle, y de lo más hondo salió un llanto contenido por 40 años, un dolor contenido por 40 años. Mi razón, mi inteligencia en aquel tiempo me dijo: bueno, lo que nos dice a todos, ¿no? Pues por algo pasan las cosas. Díganme otra frasecita que tenemos, de esas de curitas o pastorcitos, ¿saben lo que es un curita? Pero hay que decirle pastorcito. Es una banda para proteger una herida, un pastorcito, ¿sí? Bueno, entonces, díganme alguna frase. Una de ellas ya se las dije: por algo pasan las cosas. Otra: al mal tiempo buena cara. Perfecto, cometita. Al mal tiempo buena cara. ¿Ven? Ese tipo de palabras que usamos y que la razón nos dice: ya, no pasa nada, ya cicatrizó, sana, sana, colita de rana. Y sigues por la vida. Pero un día Dios te confronta, porque el Señor mira tu corazón, porque Dios no puede ser burlado, porque todas las cosas están desnudas delante de aquel a quien hemos de dar cuenta. ¿Y saben por qué lo hace el Señor? No para remover la herida. ¿Saben por qué lo hace? Porque tenemos un tiempo. Tenemos un tiempo. No, fue un día muy fuerte. Ya me iba despidiendo de Craig y volteó y me dijo: Julio, tengo casi 80 años. Le dije: yo te miraba como de un 90 por lo menos. No, me dice: tengo casi 80 años. Ya me voy, Julio. El Señor ya viene por mí. Y te digo una cosa, estoy muy contento. Yo nada más le hacía las cejitas así. ¿Y para qué me lo dice, Chana? ¿Para que entienda Juan o qué te traes? Estamos aquí platicando tranquilos. Y me dijo: no, solamente te lo digo, estoy contento. Cuando se bajó, todavía con mis ojos llenos de lágrimas, me pregunté: ¿estoy contento? Y cada uno de nosotros tiene que hacerse esa pregunta. Jacobo, el mayor, como le llamaban, murió cerca de los 40 años. A diferencia de Pedro, él no llevó la palabra de Dios a muchas ciudades. A diferencia de su hermano Juan, él no vivió hasta ser un anciano.
A diferencia del apóstol Pablo, él no miró los viajes misioneros. Jacobo murió apenas el Señor se había ido. Jacobo murió asesinado por Herodes. ¿Ustedes pueden imaginar la reacción de los apóstoles? ¿Cómo creer que uno de los 12 que el Señor eligió, que el Señor llamó, había muerto? Tú y yo fuimos elegidos por Dios. Eso dice la Escritura, San Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Dios eligió a Roy, pero también el Señor sabía que iba a morir joven. ¿Qué sabrá Dios de ti y de mí respecto a eso? ¿Sabes qué conoce? Conoce el día en que el Señor vendrá, te tomará en sus brazos para volver a casa. ¿Y sabes qué te está diciendo con este mensaje? Disfruta la vida. No dejes que las heridas, por dolorosas que sean, te priven de bendiciones. Regresamos de ese lugar donde oramos. Le decía yo, Craig, I'm so sorry. ¿Cómo dicen ustedes aquí? Lo siento mucho. Lo siento mucho. Y ya llegué y le dije, ya mejor vete porque ya me hiciste llorar. Y entonces le digo, no, espérame, quiero saludar a mi hermano David Pérez. Porque lo iba a dejar así de bájate y ahí toca, ¿no? Pero le dije, no, quiero saludar a David. Entonces fui, toqué el timbre de David y salió el hermano David. Él fue uno de nuestros grandes consiervos en aquellos años. Un hombre bueno junto con su esposa Patti. Y entonces sale y me saluda con mucha alegría. Y ya le digo, bueno, pues aquí le dejo a Craig, hermano, que Dios lo bendiga, me saluda Patti. Y en eso me dice, no, espere un momento, pero así, espere. Le digo, sí. Y se metió corriendo a la casa. Yo dije, mínimo, te trae una tortita de tamal. ¿No? O sea, estás viendo al otro gordillo. ¿Qué le das? Un molito, Sonia, Miguel, como el que me trajeron. ¿No? Mínimo. Entonces se regresa corriendo a su casa. Y ahí viene, pero venía con un folder. Un folder que yo me imagino le había preparado a Craig como un regalo. Y me dice, quiero enseñarle esto. Ay, hermano, ya no lloré porque ya había llorado mucho. No sé si se han cansado de llorar alguna vez. Que dicen, ya mejor sudo. ¿Y por qué sudas? Porque ya no me salen lágrimas, por lo menos que me salga sudor. Ya no lloré, pero ganas no me faltaron. Me da el folder y en el folder las fotografías de un día que salimos todos de esa pequeña misión a la calle a tomarnos una foto. Y ahí estaban, no saben, mirar esos rostros amados, hermanos que están con el Señor. Creo que ya nada más quedo yo. Y mirando esos rostros, y mirando a Lois, mirando a Josué, de 3 o 4 años, mi hijo, mirándome a mí, esa foto fue cuando yo tenía ya 25 años, casi justo cuando se organizó la iglesia y todo lo que les cuento, que fui pues rechazado, menospreciado. Y ese fue el cierre de esa experiencia. Lo que Dios me dijo fue, no todo fue en vano. Rescata lo precioso de lo vil y la herida sanará. A veces el dolor es tan grande en el corazón que tendemos a lo que llamamos los psicólogos totalización del estímulo, que significa como una persona que se divorcia de otra y viene y me dice,
esta persona era lo peor. Lo que yo viví fueron sombras. Lo que yo viví, ¿qué digo? Sombras, tinieblas. ¿Ven? Y yo siempre pienso, te entiendo la reacción. Estás en una totalización de estímulos. ¿Qué es la totalización de estímulos? Que la forma de protegernos es ver lo que sucedió como lo peor del mundo. ¿Y saben qué nos dice el Señor? Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Te haré un muro fortificado de bronce, pero entresaca lo precioso de lo vil. Yo venía de llorar el dolor de un joven de 25 años. Yo venía de llorar un llanto contenido por casi 40 años. Y el Señor me tenía preparado ese regalo. Dios sabe que cuando llegamos a la puerta, le dije, Craig, pues ya me hiciste llorar, ya bájate. Ya ahí tocas y ya nos vemos. Pero en ese momento yo dije, no, es mi oportunidad de saludar a David. Entonces me bajé y le dije, solo quiero saludar a David. Y pasé a saludarlo allí en su puerta. Dios sabe que él no tenía el folder en la mano, ¿se dan cuenta? Ya nos despedíamos, hermano, que Dios lo bendiga, cuando él dice, espéreme. ¿Lo ven? En ese momento el Señor le puso, enséñale esa fotografía. Dios se presenta a tu vida. Este mensaje puede ser la forma en la que Dios te está diciendo, entresaca lo precioso de lo vil. Esas heridas no han cerrado, y si no cierran esas heridas, no mirarás todas las bendiciones que Dios preparó para ti. ¿Y sabes cuándo te lo manda más el Señor? Pues cuando ya ve que ya no te queda tiempo. ¿Cuándo vas a disfrutar? ¿Cuándo? Siempre diciendo, más adelante, pastor. Mire, eso que pasó es algo muy doloroso para mí. Debe un tiempo. Yo te veo y digo, pues te doy 2 horas. No, yo me refería a que me dé unos años. ¿Años? Ya estás como la canica. ¿No es cierto? Los que jugaron canicas ¿saben a qué me refiero? Pues ya cerca del hoyo, nomás dándole vueltas. Entonces, Dios nos llama, Dios nos sacude, Dios a través de cosas así nos dice, ¿recuerdas a Jacob? Sí, Señor, tu apóstol. ¿Qué le sucedió? Murió muy joven. ¿Cómo murió? Herodes lo mató a espada. ¿Y crees que no lo amaba? Sí, Señor, yo sé que tú lo amabas. Entonces, ¿por qué murió? Porque tú habías planeado así su vida. Entonces aprovecha. Lo triste no es morir, hermanos. Lo triste es no haber vivido. Eso sí es triste. Jacobo murió muy joven, pero disfrutó todo. Véanlo conmigo. Un hombre de incomparables privilegios. Vean el primero, San Mateo 17:1. Léanlo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Se imaginan el privilegio? Jacobo vio a Moisés y a Elías. ¿No es grande el privilegio? Otro privilegio. San Marcos 1:29. Al salir de la sinagoga,
vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. ¿A qué iban? A orar por la suegra de Pedro que estaba enferma. Un privilegio. San Lucas 8, oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva tu hija. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, al padre y a la madre de la niña. Imagínense el momento en que el Señor dijo: Pedro, ven conmigo. Juan, ven. Y tú, Jacobo, ven. El Señor lo estaba mirando. El Señor sabía los pocos meses, los pocos días que le quedaban. Pero no como tú y como yo, que decimos: ay, ¿qué crees que vi al pastor ya muy golpeado? Hay que orar, no sea que ya el Señor lo vaya a llamar a su presencia. Pues sí, pero capaz que yo soy el que te ando cafeteando. Esa es la verdad, esa es la verdad. Miren, mi mamá tiene 98 años ahorita. ¿Saben a cuántos familiares directos mi mamá ha velado? Y nosotros siempre pensando: no, pues ya mi mamá, pues ya le falta poco. Y ya le falta poco. Y pues como Chabelo mismo, creo que nos hemos ido todos, ¿verdad? En verdad. Y ahí está mi mamá. Entonces a veces nosotros, pues nos equivocamos. Tú puedes ver a una persona muy joven y decir: nos vemos, ¿qué te parece? Vamos a hacerlo, en 2 años, ¿va? Nos vamos a Europa. De nuevo, Ivonne, nos vamos a España. Yo sé que me extrañan por allá. Seguramente me mandaron muchos saludos. Entonces, en 2 años, ¿va? Nos vamos a España. Claro que sí, ¿ven? ¿Por qué? Pues porque eres joven. ¿Cómo? 2 años para nosotros. El Señor Jesús miraba a Jacobo y sabía que él iba a morir muy joven. Y por eso lo llevó a todo, a todo. Jacobo, ven. Y fue, y él vio 13. Verso 3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan le preguntaron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Quién era Jacobo? Jacobo era parte del círculo íntimo del Señor Jesús. Tú tienes tu círculo íntimo. Tienes muchos primos, cuñadas, pero si tú tuvieras que hacer algo especial, ¿sabes a quién llamarías? ¿Cierto? Dicen mi mejor amiga. Bueno, no dicen mi mejor cuñada porque ahí no aplica, pero sí dicen la menos peor, ¿no? O sea, hay personas que tú amas. Vean en el momento más duro de la vida del Señor, San Marcos 14. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo, digan los nombres por favor, Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿A quién llamó el Señor? ¿A quién invitó en el momento más triste y doloroso de su vida? A Pedro, a Juan y a Jacobo. Siempre a Jacobo, a Jacobo. Jacobo, ven, acompáñame. ¿Por qué? Porque el Señor quería que en esos pocos años que estaban preparados para su vida, Jacobo viviera. ¿Cuál es la conclusión del mensaje? Tú me dirás: bueno, pero yo tengo muchos años. Dios quiera que sea así. Pero si no lo fuera, Dios quiera que vivas y disfrutes cada momento que Dios te convida a disfrutar. ¿Y qué te puede impedir disfrutar? Las heridas.
las heridas. El Señor sigue hablando a mi vida. Y cuando el hermano me dijo, mire, y miré las fotos, entendí lo que Dios me decía. Te hice llorar hace 10 minutos frente a una casa, recordando el dolor de esos días. Pero mira, no fue en vano. ¿Por qué lloras? Por algo que yo transformé en bendición. No fue en vano. Tu trabajo, tu servicio, no fue en vano. Eso es algo muy difícil, porque nosotros sentimos que fue en vano. Nosotros sentimos esa injusticia y nos duele. Pero el Señor me dio eso. Salí de allí con mi cochecillo y de pronto, como había fallado, por primera vez había fallado, nunca había fallado ese coche. Miré la temperatura, porque me dijo el hermano Saúl, doctor de mi automóvil, me dijo, no deje de ver la temperatura. Le dije, ¿la mía? No dijo la del coche. Es que hay una edad en la que ya tienes que ir checando las dos. Entonces me dijo, bueno, chéquese las dos. O sea, termómetro acá y mirada al tablero, ¿no? Y el tablero mostraba al máximo. Y dije, Señor, ¿será que nos vamos jinete y caballo juntos? Solo tú lo sabes. Y tomé la autopista y dije, Señor bendito, vivimos en tus manos. Vivimos pensándonos eternos y pensando las cosas eternas. Pero realmente estamos en tus manos. Jinete y caballo. Vamos aquí. Y sentí tanto gozo como el que seguramente sentía Jacobo. Léanlo. Primera de Corintios 15. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Después el Señor Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció ¿a quién? A Jacobo. ¿Y después a quiénes? A todos los apóstoles. Pero siempre, siempre el Señor distinguió a Jacobo. ¿Saben por qué? Porque el Señor sabía que en el plan eterno, perfecto y santo de Dios, Jacobo iba a partir en plena juventud. Por eso siempre el Señor buscaba, Jacobo, Jacobo, ¿dónde estás? Jacobo, acompáñame. Jacobo, ven con Pedro y con Juan. Y cuando él se presentó resucitado, no se presentó a los apóstoles, incluido por supuesto Jacobo. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo? De acuerdo a esta lectura, díganlo. Lo distinguió, lo trató personalmente. Y te digo una cosa, yo vivo convencido que el amor y la gracia de Dios es tan grande que así nos ha tratado a nosotros, aunque no lo merecemos. Él nos ha distinguido de una manera especial. Él ha tomado tiempo y ocasión para hablarnos, para decirnos, sabe que yo estoy a tu lado, sabe que yo te miro y me presento a ti. Si tú sabes verlo en una conversación como la del viernes, si tú sabes verlo en una fotografía, si sabes verlo en una calle, entonces tu corazón será lleno de una convicción. Él siempre estuvo contigo. Él siempre te acompañó. Y Él no dejará que una sola lágrima de tus ojos caiga en vano. Su palabra dice que nuestras lágrimas están en su redoma, que Dios tiene una vasijita
Bueno, y en algunos casos un tinaco, porque algunas de ustedes, no, es que algunas le lloran demasiado, también abusan. Entonces Dios tiene una vasijita donde guarda nuestras lágrimas, y dice la Escritura que lleva cuenta de ellas. ¿Sabes qué significa? Que Dios no va a permitir que eso sea en vano. Así como el Señor me hizo mirar en unas fotografías, eran dos, una abajo, una arriba en el folder. Le tomé fotos a las dos y les mandé a quienes están en la lista de difusión parte de las fotos. Así como Dios puso en esas fotografías ese testimonio, estoy seguro que así Dios una y otra vez lo ha hecho en tu vida. No dejes que el dolor te nuble la vista, no dejes que las lágrimas te nublen la vista, y que no mires que Dios en una y en otra forma te ha estado diciendo: te digo que no fue en vano, te digo que no será en vano. Allí estaban en las fotos mis hermanos en Cristo, sonriendo junto a mí. Me dijo el Señor: guarda esa imagen en tu corazón, guarda ese momento en tu corazón. Eso nunca se va a ir, eso está en tu corazón. Junto con la herida, escoge la vida. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Escoge tú la vida. Es una elección que hacemos a diario. Miren, Jacobo murió muy joven, ni siquiera 40 años. Y ustedes dirán: pastor, pero es que esto es muy triste. Sí, fue muy triste, pero fue como la lluvia que vino a traer las flores. Lean las dos últimas lecturas. Hechos capítulo 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Qué quería Herodes? Literalmente, ¿qué quería? Díganmelo. Maltratarlos. ¿Qué sería maltratarlos? Azotarlos, tenerlos prisioneros. Pero algo pasó y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. En verdad, hermanos, están leyendo real. Mató a un apóstol. Y dice la Escritura: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Hechos 12. Y ahora lean Hechos 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Saben qué significa? Que gracias a la muerte de Jacobo, a la muerte de Esteban, los cristianos tuvieron que dejar Jerusalén. Ahí solo predicaban ¿a quiénes? A los judíos. Salieron de Jerusalén y solo predicaban en las sinagogas de los judíos. Pero unos de Chipre y de Cirene, unos que sabrá Dios de dónde salieron, ellos no sabían que solo había que predicarle a los judíos. ¿Y saben qué hicieron? Comenzaron a predicarle a los griegos. Ese fue el parteaguas, porque de los griegos seguimos los ingleses y también ustedes, mexicanos, al grito de guerra. ¿Lo ven? ¿Qué quiere decir? Que la muerte de Jacobo no fue en vano. Fue la lluvia que hizo nacer las flores. La iglesia cristiana, hermanos, se multiplicó. Y aquí estamos todos, en el mundo entero, amando, sirviendo y creyendo en Cristo Jesús. Amén. La muerte
de los hijos de Dios es estimada a los ojos del Señor. Salmo 116, 15. Y nuestra vida no será en vano nunca. San Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. Yo te invito a decirle: Señor, llena por tu Espíritu Santo mi corazón de esa convicción, que no será en vano, que no fue en vano, que ninguna lágrima se derramó de mis ojos inútilmente, que hay salario para mi trabajo, que todo cuanto hice o hago, tú lo multiplicarás y tú lo bendecirás. La vida de Jacobo fue la más breve de todos, la más breve de las vidas de los apóstoles, ni siquiera 40 años. Jacobo no miró toda la expansión del Evangelio. Jacobo no supo de iglesias en Asia, en el norte de África. Jacobo no supo de nada de eso. Pero su vida trajo toda esa bendición. Tu vida no será en vano y tus lágrimas no se derramarán inútilmente. El Señor traerá fruto. El Señor es justo. El Señor es bueno. Yo te invito a que le digas: Señor bendito, recibo este mensaje, Señor, como la forma en que vuelves a presentarte a mí, en que me vuelves a hablar, en que vuelves a llamar a mi corazón. Señor bendito, que así como Jacobo remendaba sus redes y de lo roto volvía a juntar en sus redes bendición, así permite, Señor, que en este momento cada herida consciente o inconsciente que llevo en mi alma sea sanada por esta palabra. Que tú me permitas que la herida cierre, que cicatrice, que remiende mis redes. Señor bendito, en el nombre de Jesús, concede que tu presencia y tu gloria traigan sanidad en esas heridas y traiga libertad a mi corazón. Señor, que el tiempo que tú has preparado para mí no lo pierda recordando tristezas, sino reconociendo bendiciones lo aproveche. Señor bendito, que tú permitas que los años que tú me permitas de vida tenga yo la sabiduría de aprovecharlos, gozando de tus bendiciones, disfrutando las sonrisas y dejando atrás las lágrimas y el dolor. Señor Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Pido perdón por mis pecados, me arrepiento delante de ti y te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú estás a la puerta llamando y tu palabra dice que si alguno oye tu voz y abre la puerta, tú entrarás a él. Señor, te recibo como Señor y Salvador. Ven a mi vida, Señor, sana las heridas y hazme disfrutar el tiempo que tú tienes para mí. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.